Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida. Mauricio Candiani. Leo, gracias noches. Por estar aquí. Don Ernesto Farril. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana. Buenas noches. Buenas noches. La Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, presentó hoy un desplegado, un manifiesto, le llamó así, en diferentes medios de la República Mexicana, donde le llamó Manifiesto México, que establece 7 demandas, concretamente a los candidatos a la presidencia de la República, que enlistamos así rápidamente para discutirlas. El primero, más y mejores empleos, habla de una nueva cultura salarial, de capacitación. El 2, finanzas sanas y competitividad social. Ahí dice fiscal, pero es competitividad social. El tercero, seguridad en el territorio mexicano. Cuarto, vital, Estado de Derecho, combate a la corrupción y a la impunidad. Quinto, educación de calidad e innovación. Sexto, desarrollo regional sostenible. Y séptimo, oportunidades para un México incluyente. Estos son las 7 demandas que los señores integrantes de la Coparmex le hacen a los candidatos presidenciales. Lo presentó aquí el Consejo y el presidente de la Coparmex. Y remata el texto diciendo: exigen conocer las propuestas en estos temas a los señores candidatos, cómo van a hacerlo, quién los va a hacer, con qué recursos se van a hacer, muy importante, y cuándo, qué plazo se dan. Quieren respuestas muy puntuales, muy concretas. Mauricio. Pues a mí me parece interesantísimo que fijen postura y hablen de cosas concretas que pidieron. Tú hiciste una síntesis de los 7 títulos generales en los que arropan sus peticiones, pero por ejemplo, insisten en que el salario mínimo tiene que estar homologado a la línea de bienestar que establece el Coneval. Eso implica un incremento del salario mínimo. Hablan de la necesidad de una ley laboral y de encontrar nuevos esquemas de contratación. Le ponen el adjetivo de flexibles y modernos, pero están solicitando una reforma laboral. En el tema fiscal, por ejemplo, ponen el dedo en algo que ha sido materia de discusión, yo creo que todavía muy somera, que es el Consejo Fiscal Independiente, y solicitan la posibilidad de una nueva reforma fiscal para revisar tasas con el argumento de que esas tasas deben de ser competitivas. Una de las cosas que a mí me gustó en lo personal es que ponen el dedo en la llaga en la necesidad de un catálogo nacional de programas sociales, en donde los mexicanos podamos tener un padrón único de beneficiarios y saber que fulanita y perenganita tienen un programa social estatal, tienen un programa social municipal, tienen a lo mejor 7 programas federales, y eso pues lo debemos de conocer para evaluar si es positivo o negativo. Y algo que me encantó, debo de confesar, es que ligan esta petición que ha sido medio manoseada, a veces resistida, del padrón único de del expediente clínico electrónico, ligado a la cédula de identidad. Y esto me parece revelador, porque cuando se pone en el debate solo la necesidad de la cédula de identidad en el país, muy fácil caemos en el argumento de duplicar la conveniencia con la credencial del Instituto Nacional Electoral. El hecho de que tú tengas desde que naces, cuando te entregan tu acta de nacimiento, un registro único a través de tu CURP, con una cédula de identidad que te vaya cambiando en el tiempo, y que con la tecnología de hoy podamos tener un expediente electrónico clínico médico ligado al CHIF, y que cuando tú llegues al sector privado o público llegues con tu único expediente que tenga el récord desde que naciste hasta prácticamente el día de tu defunción, eso me parece verdaderamente maravilloso. Y por último, señalaría el tema de el dedo en la llaga que ponen en los 8 años de decrecimiento de la inversión pública en infraestructura en México, donde dicen: necesitamos una estrategia estatal, regional y nacional que recupere el crecimiento de esa variable. Entonces, sí tiene carnita, sí es un documento interesante, y habrá que esperar que otros organismos empresariales, yo quisiera ver esto mismo de la CONCANACO, de la CONCAMIN, del CCE, del Consejo de Negocios, en fin, que cada uno vaya fijando en qué coincide, en qué no coincide, las diferencias
para que los candidatos en consecuencia puedan decir, esta sí la tomo, esta no. Ernesto. Bueno, precisamente yo quería comentar que hace unos días, en una asamblea que hizo el Consejo Coordinador Empresarial y que invitó a la plana mayor, desde el presidente, secretarios, varios de los secretarios líderes del Congreso, etcétera, y estando ahí reunida la cúpula empresarial, presentó una propuesta que se llama México del Futuro. Tiene por dentro 300 propuestas diferentes que se resumen en 10 líneas de acción y 12 metas concretas, ¿no? Un documento también muy rico en su contenido. Muy rico en contenido. Quizás no estaría de acuerdo en que cada cámara aviente su Propuesta, porque tendríamos muchísimas, ¿no? No importa. El señor de Hoyo se ha caracterizado por estar al margen de lo que hace el Consejo Coordinador Empresarial. Pero yo te diría que lo que propuso o que está poniendo en la mesa de discusión el Consejo Coordinador Empresarial, junto con lo que ahora pone la Coparmex, me parecen dos documentos invaluables, porque realmente ahí está, yo te diría, resumida todas las necesidades que tiene el país de la manera más inmediata y general, desde temas de seguridad hasta temas laborales o temas de educación, el tema fiscal, ¿no? Están muy bien hechos. Don Rick. A mí me llamó la atención la falta de posición respecto a algunos temas críticos. Por ejemplo, en educación dicen educación de calidad e innovación y hablan de las características que debe tener la educación y el sistema educativo, pero no de la reforma educativa. Y se está convirtiendo la reforma educativa en un tema de discusión de los candidatos, porque López Obrador ha planteado echar para atrás la reforma. Lo mismo en el caso de energía. Y no es porque tengan que hablar necesariamente de energía, pero me parecería relevante que hicieran un pronunciamiento respecto a los puntos que están en la coyuntura. No sé cuál haya sido el método para poder llegar a estos 7 grandes agregados de planteamientos, pero no me hubiera disgustado una posición respecto al tema del aeropuerto, por ejemplo, tan concreto como ese asunto. En el tema fiscal, yo creo que algo que va a ser muy relevante, ellos están planteando la competitividad fiscal. Y competitividad fiscal, muchos la traducen, pues hay que alinearnos a Estados Unidos. Quiere decir esto, bajar el impuesto sobre la renta a tasas equiparables a las que prevalecen en nuestro principal socio comercial. Pero, ¿con qué se completa? ¿O dónde se reduce el gasto? Tendría que completarse y ni modo hay que plantearlo quizá con un incremento del IVA, a diferencia de lo que están proponiendo los candidatos, porque ya hay por lo menos 2 que piden una reducción del IVA en la frontera. Entonces es menos recaudación, por lo menos en el corto plazo. Creo que es útil porque se ponen los puntos sobre la mesa, pero ojalá hubieran sido también algunos donde quizás se requiere el punto de vista de organismos patronales como la Coparmex. Yo tengo otro gran ausente en estos postulados, fíjate, el tema de salud, que me parece que en el paquete de reformas estructurales de esta administración, que ciertamente fue de avanzada y ambiciosa, el tema de salud quedó en pendiente y el Sistema Nacional de Salud está urgido de una revisión a fondo, profunda, que incorpore estrategias modernas presentes en el mundo, etcétera. Y los señores de la Coparmex no lo mencionan, ¿no? Pero en apoyo a lo que traía Ernesto a nuestra atención, en el documento del CCE sí viene el anuncio de la necesidad de reformar, así como hubo una gran reforma de pensiones en alguna administración, en esta que está por concluir, la gran reforma energética, sí mencionan la conveniencia de reformar el sistema integral. Y cuando se habla de sistema, se habla de lo que ocupa lo público, lo que ocupa lo privado y lo que ocupan organizaciones sociales. La única alusión que tiene el documento es la que mencionaba del expediente clínico electrónico. Y me gustaría que, aunque parezca una simpleza, le demos el peso relevante porque hoy la tecnología ya lo permite. Esta misma idea hace 15 años hubiera sido verdaderamente imposible de instrumentar. Hay otra cosa que no
no trae a la atención y me extraña de Coparmex, porque Coparmex suele decir lo que se debe de reformar, lo que no debe cambiar y también a veces no le falla ni la boca ni la mano para decir lo que se debe eliminar. Este documento no tiene, por ejemplo, qué organismos públicos o incluso uno que otro privado, deberían de ser eliminados. Te pongo un ejemplo, la Comisión de Salarios Mínimos, que fue motivo de un debate, si hablan de una reforma laboral, me parece que pudieron haber reforzado la necesidad de eliminar ese organismo. Y como ese hay otros, Enrique, en la Administración Pública Federal, que al juicio de cualquiera podríamos encontrar uno que otro donde su necesidad actual ya no se sostiene. Me creo que eres generoso con el uno que otro. Yo sumaría una canasta llena. En el discurso del presidente de la Coparmex, de Hoyos, pues también hace mucho énfasis de que no quiere nada más las soluciones fáciles, sino el cómo. Y pongo un ejemplo, ¿no? Hay unas dádivas que estaba prometiendo López Obrador para ciertos sectores de la sociedad que implican darles medio salario mínimo al mes. A los ninis de entrada, 3,000 y pico de pesos al mes. Pues y luego tú haces las cuentas y aquí son... ¿De dónde sale, no? 250,000 millones de pesos. ¿De dónde salen? ¿No? Al año. Al año. Pero digo, estás hablando de una cantidad muy importante respecto al presupuesto actual del gobierno federal, ¿no? Claro. Entonces también el cómo es... No, y yo diría más, no solamente el de dónde salen, cómo se financian, sino sirven. Tiene esto que decía Mauricio, del censo y de una concentración de los programas sociales, sería vital y se viene discutiendo en este país hace no sé cuánto tiempo. Sí, una de las... Ahí van a coincidir varios candidatos. La necesidad de reformar los padrones para evitar la duplicidad. Ya se ha documentado que hay quien recibe hasta 7 apoyos de uno, de otro y de otro lado. ¿Por qué? Porque los programas no se hablan entre sí. Entonces, no tenemos, así como el expediente clínico electrónico, un solo número de identificación que permita saber a quién se le está entregando un determinado apoyo. Pero voy más allá, tu pregunta es, ¿sirve? ¿Esa es la política social que debiéramos tener, la de apoyo, o debe ser de otra inversión, naturaleza? Como que ahí todavía hay temas para discutir. Sí, muy profundo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el documento no lo aborda. Este debate de si los programas sociales han sido eficientes en combatir y en reducir o eliminar la pobreza, aunque por ahí vemos a los funcionarios recorriendo diciendo que en este año se han reducido, no sé, pero pues los pobres siguen siendo pobres, ¿no? Y aunque les des una beca aquí y un financiamiento allá y el apoyo de allá, lo cierto es que esa estrategia, que me preocupa que algunos todavía sostienen como válida, no da resultados. No da resultados y además elimina del debate la valiosa filosofía de que el responsable primario del desarrollo es el individuo y que el Estado entra de manera temporal, subsidiaria, o pone condiciones homologador, para que pero más que otra cosa, genera condiciones para que sea el individuo el que maximice el desarrollo. Entonces, ahí sí vale, pero no le quitemos importancia a las cosas que dice. Coparmex hace bien porque pone, en la expresión coloquial se diría, pone ficha. Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero te dice esto es lo que nosotros sentimos que deben de hacer los candidatos. Vamos a una pausa, vamos a mensajes, regresamos enseguida con más temas. Volvemos. Emprender, hacer carrera, viajar, ser líder. Tenemos la información para que tomes las mejores decisiones. Elfinanciero.com.mx, una nueva experiencia digital. El Financiero, Power Business. El peso, señoras y señores, el peso mexicano, para sorpresa de los incrédulos,
Hoy parece un peso sólido y ganador, esperemos que por un largo tiempo, según los expertos financieros. Vea usted la moneda más ganadora del periodo, no sé, Enrique, si es del último trimestre, pero me parece que sale muy bien. Ahí tiene usted la gráfica. Tú escribiste hace unos días que ahora resulta que Trump es uno de los factores que fortalece al peso mexicano. Es que le entró la prisa. Ya terminemos esta negociación del tratado. Y ya puso hasta fechas, sí, ya lo comentábamos, el día 13 y 14, no, una semana. De abril, es correcto. Al final de la siguiente semana debiéramos estar en condiciones de llegar a un acuerdo básico. Van a seguir negociando porque todavía habrá que arrastrar el lápiz y redactar los términos legales, pero la parte sustantiva, la idea es que ya esté acordada. Y bueno, se ven movimientos muy claros, muy prácticos, como la visita que hizo el secretario de Economía la semana pasada a Canadá. Esta semana, mañana sale a Washington, se supone que llega también la canciller canadiense y el viernes habrá una reunión trilateral para tratar de aterrizar las cosas. Se supone que el domingo arrancaba la octava ronda de negociaciones del tratado. No sabemos si vaya a haber octava ronda o ahora vaya a ser algo diferente, pero toda esta expectativa le dio una fortaleza enorme al peso. Lo habíamos visto en niveles de 18.80 y el viernes llegó a 18.18. Subió un poquito por las declaraciones, el tono de las declaraciones de Trump respecto al tema migratorio y el muro, que ahora esto que desde ayer está ahí dando vueltas, pero anda en 18.24, se ha mantenido abajo en los últimos 2 días, porque domina la expectativa, hay la percepción de que ahora sí llegaremos a acuerdos en los temas que estaban atorando la negociación. Reglas de origen en el sector del automóvil, la cláusula de extinción automática del tratado, el asunto de las reglas para resolver diferencias, el capítulo 19. En todos estos temas pareciera que Estados Unidos adoptó ya una posición flexible, más flexible, y por lo tanto con vistas a llegar a un acuerdo en la mesa. Ernesto. Hay una reunión para este 13 y 14, quizás por ahí van, ¿no?, las fechas. Sí, la del Consejo de las Américas. En Perú. Es correcto. Y yo me imagino un escenario en el que pudiera haber un evento mediático en el que Trump pudiera salir junto con el primer ministro Trudeau y con el presidente Peña Nieto, anunciando que han llegado a un acuerdo en principio, que es mediático, insisto. ¿Por qué? Pues porque de ahí a que realmente se aterrice la redacción de todos los acuerdos, quizás puedan pasar varios meses, pero además, pues lo más importante es que, de ahí la urgencia del señor Trump, de ahí a que suceda el pase a los procesos legislativos en los 3 países, probablemente nos tome mucho tiempo. Por ejemplo, existe una comisión de comercio en el Congreso de Estados Unidos que, recuerdo, en la negociación de los 90s del Tratado de Libre Comercio 1.0, bueno, pues se toma más de 100 días en la revisión antes de pasar a la siguiente instancia en el Congreso. Entonces, pues sería muy difícil que estén terminados todos estos acuerdos y que pueda pasar, por ejemplo, al legislativo mexicano, al legislativo canadiense, dentro de esta legislatura, y que adicionalmente pudiera pasar a la que sería más relevante, al Congreso, al final, a la votación en el Congreso de Estados Unidos, tanto la Cámara de Representantes como Senado, antes de noviembre, que son las elecciones. ¿Ese es allá. el factor de la prisa del Yo creo Trump? que es una suma de cosas, pero primero hay que decir que es en el mejor interés de las 3 partes, que se puede instrumentar un acuerdo tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo con el balance actual de fuerzas políticas existentes. En el momento en que le agregas a la incertidumbre intrínseca a la renegociación el componente de incertidumbre de si va a tener viabilidad política o no, o de si vamos a tener que renegociar lo negociado porque llegan nuevos actores, en ese momento el asunto se vuelve tan turbio que creo que parece que entró, yo todavía
no necesariamente comparto el optimismo aquí del señor O'Farrell, aunque lo deseo. Parece que ya entró un momento de serenidad donde dijeron, a ver, el pragmatismo se tiene que imponer. Estados Unidos tiene un interlocutor que hoy quiere negociar, está comprometido con hacerlo y sobre todo Estados Unidos ya abrió otros frentes múltiples de problemática comercial. Lo tiene abierto con China, lo tiene abierto con la Unión Europea y además ha llevado la molestia con sus dos vecinos, Canadá y México, yo le llamo mínimos de tolerancia, es decir, la prudencia ha prevalecido en Canadá y en México sobre la inestabilidad discursiva de la Casa Blanca en los Estados Unidos. Entonces, si pudiera ser esta cumbre de las Américas un catalizador para ese pronunciamiento político, liberando lo que Enrique sintetizaba bien, las cláusulas más sensitivas, y dejar planchado el camino para lo que los equipos se ocupen de la redacción, lo que se abriría en el fondo es que sí podría haber una firma quizá antes de las elecciones mexicanas, y yo sí creo... Tú sí eres optimista. Ahí sí, bueno, es que si no la hay, la pérdida de poder en la presidencia mexicana va a ser de tal magnitud que difícilmente va a poder firmar sin tener una negociación involucrada post-adendum con el que en ese momento sea el presidente según los resultados o presidente electo de México. Para que esto se cumpla, por eso los tiempos previstos, un acuerdo en principio este mismo mes, quizás una redacción legal y formal terminada en el curso de mayo o junio, un periodo extraordinario en la Cámara de Senadores en México para la ratificación del acuerdo. Los partidos que han mostrado su disposición a hacerlo, básicamente los del Frente y los que están aliados con el PRI, tienen más de las 2/3 partes del Senado para lograr ratificarlo, llegar al 1 de julio con un tratado de libre comercio, al menos en México, ratificado. Que si se logra o no en Estados Unidos antes de las elecciones de noviembre, bueno, ya es otro asunto. Pero en el caso de México ya no hay el riesgo de que el resultado electoral te obligue a otra vez empezar este proceso. A pesar de los mensajes de ya saben quién, de decir detengan todo, ¿no? Paren prensas hasta que yo llegue. Hasta que yo llegue. Una cosa adicional rápida. Si hay un acuerdo en principio, esto da toda la oportunidad para que estos aranceles al acero y al aluminio mexicano o canadiense que están al 1 de mayo, Trump los extienda, los prolongue. Pero yo creo que esto que mencionaba Mauricio atinadamente en torno a los otros frentes, la lista de artículos chinos creo que va, digo, yo ya vi un preliminar ahí, pero son miles, ¿no es cierto? Los que van a los que quiere grabar Estados Unidos, ¿no? Sí, son 1200. muchos, los 128 que China ya definió para y el riesgo de guerra comercial. Estás peleándote con China, estás peleándote con la Unión Europea, pues no te pelees por lo menos con tu vecindario, región ¿no? productiva, claro. Mensajes y regresamos con más. Mauricio Mejía tiene la información más oportuna para la sobremesa, cultura, espectáculos y deportes. Expreso Doble, lunes a viernes, primera emisión, 3:45 de la tarde. Segunda emisión, 6:45 de la tarde. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. Bueno, ya lo mencionaba Enrique hace un momento, pero estos ataques, cumplimos hoy 3 días consecutivos de tweets y de declaraciones, pues no amigables, no cálidas por parte del presidente Trump. Este es el tweet del día de hoy, en que habla de esta caravana migratoria que viene desde Centroamérica y que le adjudica a México la responsabilidad para detenerla y que no llegue a la frontera. Esto condujo a la declaración fuerte del día de hoy que señala que está considerando el presidente de los Estados Unidos enviar tropas militares para resguardar la frontera con México. Y lanzó ahí un ataque, estas es las imágenes de la caravana, lanzó ahí una declaración que decía, México tiene fuertes leyes migratorias. Yo le hubiera querido, me hubiera encantado preguntarle, ¿en dónde lo leyó, presidente? Porque pues no
dice que hasta que no haya muro, está considerando y le ha dictado instrucciones al secretario de la Defensa, al general Mattis, para que se realicen acciones militares. Y dijo algo más que me parece muy importante, considerando que el Congreso no le ha autorizado un paquete abultado para construir el muro. Dijo utilizar presupuesto militar, que ahí sí hay, y hay de sobra, para que se financie el muro con dinero del Pentágono. Ese es precisamente el hecho sensitivo de esta declaración. Claro. No el tuit, no la caravana de Honduras, con todo respeto a sus participantes, sino desde la semana pasada, cuando se resolvió el presupuesto y ya le quedó claro que no le iban a poder dar la autorización sus legisladores, a pesar de que había mostrado flexibilidad en DACA como una especie de estrategia legislativa. Entonces modificó el discurso. Eso no lo capturamos aquí en México con la intensidad, porque no nos tocó con el pétalo de un tuit, ¿no? Pero en la prensa en los Estados Unidos dijo, como no me va a alcanzar en el presupuesto de control fronterizo para hacer el muro, entonces podría yo pedirle a las Fuerzas Armadas que lo hagan, convertirlo en un tema de seguridad nacional y en consecuencia utilizar el presupuesto militar que para la atención, y recuerdo a quienes amablemente nos sintonizan, es el presupuesto militar más grande del mundo, del planeta, por mucho. Así es. Entonces, este cambio de estrategia no es una cosa menor. Yo no le haría caso tanto a que si la ley migratoria, no la ley migratoria, no, pero sí a los militares en la frontera, sino al cambio de discurso en términos de volvamos la frontera un tema militar y no un tema de migración. Lo circunscribiría todo esto a un tema electoral, ¿no? Se vienen las elecciones en noviembre y el señor Trump está desesperado tratando de dar algunos resultados para poder subir su popularidad y no perder tantos curules en el Congreso en las elecciones en noviembre. Entonces hay dos temas fuertes. La parte comercial, todas estas acciones de los aranceles y contra China. Y la migratoria. Y la migratoria, que llevamos 3 días, como bien acaba de decir Enrique, duro, que son los temas fuertes de sus promesas que lo pueden hacer subir de una mejor situación para las elecciones de noviembre. Es un evento anual esta caravana que se organiza desde 2010, el Via Crucis del Migrante. ¿Por qué ahora Trump lo focaliza? Bueno, seguramente salieron las imágenes, pero da muy buen pretexto para, en contra de lo que quizás en principio parece que es muy agresivo contra México, ya no empezar a hablar de, y los mexicanos van a pagar el muro. No, ahora ya está diciendo, son los militares y es el presupuesto militar. Y además, miren, estos centroamericanos que quieren llegar a nuestras fronteras y necesitamos recursos para poder construir el muro. Básicamente es una venta electoral que está quitando el foco a las partes medulares que habían sido el tema del discurso de Trump a lo largo de meses, que México pague el muro. Ya no está. Ya hace bastantes semanas que eso desapareció del discurso de Trump. También hay que decirlo. Y además ya se disolvió la caravana. Hace unas horas se disolvió, ya no hay más caravana y ya también Trump sacó su tuit diciendo, ya ven, yo les dije que se disolviera la caravana y gracias a que yo les dije, ya no hay más caravana. Creo que Trump está buscando ese reconocimiento en el público norteamericano y mientras lo tenga, creo que vamos a tener un presidente de Estados Unidos que va a ser mucho más proclive a negociar los temas sustantivos con sus vecinos. Hay un librazo de Bob Woodward que se llama Los Comandantes, escritos en la época de la invasión de Panamá, donde se explica perfectamente el concepto de preventive actions en acciones militares, acciones preventivas. Y cada vez que los políticos americanos convierten un tema de política interna en un tema de debate de acción preventiva militar, normalmente lo ganan. Entonces la estrategia es de librito. No es la primera vez que, en este caso, algún presidente de los Estados Unidos utiliza fuerzas militares, en el caso de Bush y de Obama mismo, la Guardia Nacional, para resguardar y vigilar la frontera. Él hoy habla no de la Guardia Nacional, sino de fuerzas militares, que son contingentes que
se manejan con protocolos totalmente distintos y diferentes. Presupuestos Y completamente presupuestos, así es. diferentes. Pero bueno, no nos alcanza el tiempo para extendernos porque sigue una... Señor Farrell, gracias. Señor Candiani, gracias. Señor Quintana, muchas gracias. Buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue, una tras otra a continuación.